el llamado a servir a Dios. Amén. Y muchos de ustedes lo han recibido este llamado. Algunos lo están cumpliendo a cabalidad, otros no lo están cumpliendo y otros están haciéndole todo el empeño por cumplirlo. Es un llamado que Cristo hace a sus hijos, amén. Y como todo llamado viene de arriba, del cielo, no viene de hombre alguno, sino de parte del Señor. Servir, veamos la palabra servir. ¿Qué significa la palabra servir? Ser apto o útil para el fin que se requiera. Eso es servir, ser apto o útil para el fin que se requiera, estar capacitada o capacitado para las cosas que se requiera. Eso es servir, estar capacitado, capacitada para lo que se le requiera y ser apto o ser útil por el fin que se requiera. En otras palabras, se lo explico, en otras palabras, ser un utensilio dispuesto en las manos y mandatos del Señor. Estamos describiendo la palabra servir. Ser un utensilio dispuesto en las manos y mandatos del Señor. En la Biblia la palabra servidor, siervo, significan lo mismo. Es lo mismo, cuando dice servidor, siervo, es lo mismo. Amén. Y amados en el Señor, esto me hace recordar, en una oportunidad conocimos a un hombre de alto en la milicia, aquí en Santiago con mi esposa evangelizando. Y este hombre era guardaespaldas en esos años de un general bien conocido que encabezó la dictadura militar, ¿cierto? Que era el general Augusto Pinochet, y él era una escolta del general Pinochet. Y ¿sabe qué, mis amados? Algo que me impresionaba a mí cuando conversábamos era que un día, hablando así bien íntimamente, me dijo, yo recibo un llamado, me dijo, a las 2, 3 de la mañana y yo no puedo decir nada, yo tengo que ir. Ir y no puedo ni siquiera alegar. No existe estas cosas donde uno pueda, ¿cómo se llama esto? Sindicato. Yo tengo que ir porque estoy al servicio de la nación, me dijo él. Era un alto grado en la milicia. Amén. Y eso me quedó dando vuelta a mí. Me quedó dando vuelta como ese principio. El apóstol Pablo dice que estamos en una milicia. Me quedó dando vuelta, hermano amado. Y ¿sabe qué le puedo decir a muchos de ustedes que están escuchando esta palabra? Que tú sabes que es así, y yo también lo sé, que en cualquier momento el Señor te llama al servicio. En cualquier momento eres un instrumento en sus manos, útil en las manos del Señor. En cualquier momento Dios te llama y te dice, te quiero acá y te quiero trabajando de esta manera. Y ahí encontramos la palabra siervo, servidor. Primera de Corintios 4, del 1 al 5, vamos a leer. 1 de Corintios 4:1. Si no aparecen los versículos ahí es porque Patricio está haciendo todo el empeño, pero está desde su casa y está haciendo todo el empeño, pero si no aparecen los versículos, usted escúchelo, por favor, préstele mucha atención. Si no tiene Biblia, amén. 1 de Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué bonito lo que dice el apóstol Pablo. Los hombres téngannos por servidores de Cristo, o sea, instrumentos útiles en sus manos, y administradores de los misterios de Dios. Amén. Siervo, sierva. Amén. En toda la Biblia encontramos ejemplos de siervos. Vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, Ana, 1 de Samuel 1:11. Dice palabra del Señor. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén, qué hermosa manera en la que Ana se dirigía al Señor. Amén. Si te dignares mirar a la aflicción de tu servidora, ¿cierto? Si te acordares de mí y no te olvidares de tu servidora, sierva, ¿cierto? Sino que dieres a tu servidora un hijo varón. A veces confundimos un poco el término, ¿cierto? Y decimos el siervo, la sierva, como si fuera un título casi de nobleza. Pero en realidad siervo significa, como decía mi esposo recién, un servidor. Amén. Y si vamos cambiando la palabra y la vamos reemplazando por un servidor, digamos que el sentido se escucha bastante más humilde, bastante más dispuesto, ¿cierto? Si te acordares, si te dignares a mirar la aflicción de tu servidora. Si te acordares de mí, no te olvidares de tu servidora. Amén. Y le dieres a tu servidora un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová.
Amén. Somos siervos, fuimos llamados a ser siervos, ¿cierto? A ser servidores. Otra servidora más que aparece en la Biblia, María. Lucas 1:38. Pensé que ibas a decir algo. No. Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué hermoso, amén. También María no se consideraba gran cosa, sino que se consideraba una servidora, una sierva, un utensilio para los fines dispuestos por el Señor. He aquí la sierva o la servidora del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Eso es muy importante, amén, que entendamos que el siervo o el servidor está para cumplir un propósito, amén, un propósito divino, obviamente el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Y esta palabra está preciosa, hágase conmigo conforme a tu palabra, amén. Ese es el sentimiento, el sentir, ¿cierto?, de un siervo, de un servidor. Y veamos otro servidor más, Moisés, Éxodo 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. La gente identificaba también que Moisés era un siervo, un servidor del Señor. La gente, al ver las maravillas que Dios hizo, ¿cierto?, a través de Moisés, dice que temieron al Señor y también al servidor del Señor, a Moisés su siervo. Amén. Bueno, en el reino de Dios hay muchas cosas que son diametralmente opuestas a lo que ocurre en el mundo. En el mundo pareciera que mientras tú más grande, más fuerte, eres alguien más poderoso en lo económico, pareciera que como que tienes un sitial de más grandeza. De hecho, existen todavía reyes en el mundo. Y esa gente le da pleitesía a los reyes, los va a ver a muchos lugares, ¿cierto? Y ellos prácticamente andan en andas, ¿cierto? Porque son reyes. Hay muchos artistas, hermanos, que también lo mismo, futbolistas que los endiosan y que pareciera que mientras más la persona es grande, más todos lo adoran. En el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios el más grande es un servidor. Qué hermoso. Marcos 9:33-35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Entonces, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y los llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Wow, ellos disputaban, ¿cierto?, quién sería el mayor. Y el Señor aprovecha eso mismo para retarlos, entre comillas, disciplinarlos o bien enseñarles un principio que todos tenemos que aprender. No somos el gran siervo de Dios. ¿Somos grandes o somos siervos? Amén. Y aquí dice, entonces el Señor se sentó y los llamó a los 12 y dijo, si alguno quiere ser el primero, va a ser el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Que va a comenzar sirviendo a los demás. Si quiere llegar a ser grande, y ese es el gran error que todos cometemos cuando comenzamos en este hermoso llamado. Marcos 10:42-43. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es muy similar. Y el Señor les explica, le dice, sabéis que los que son tenidos por gobernadores, Marcos 10:42, dice, ejercen autoridad sobre ellas, se enseñorean de ellos, mandan en las naciones, los que son gobernantes, ¿cierto? Pero más no será así entre ustedes, le dijo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande, el que quiera llegar a ser grande tiene que partir por servir y no maquillar solo hacerlo público, porque hay gente que se equivoca, sí, y corren, ¿cierto? Para los aniversarios, para actividades, dice, pastor, colóqueme, yo atiendo a los siervos que van a venir, y llegan los siervos de otras iglesias, todo, pase, aquí estamos para servirle. Eso no, ¿sabe cuándo se ve? Cuando no hay nadie. Ahí se ve en el baño, ahí se ve cuando usted está ayudando en la nada, cuando no hay nadie mirándolo. La verdad es que ahí se ve el siervo, y el siervo de Dios, hermano, ese es el grande en el Señor.
ese es el que Dios va a honrar. Si usted quiere llegar a ser grande en el reino de Dios, olvídese de algunas cositas que nosotros, cuando conocemos a Dios, lo primero que pensamos, o sobre todo tenemos un llamado, empezamos a decir la unción, la unción, la unción, y se escucha por todos lados, ¿cierto? Y decimos, yo quiero la unción, me gusta orar, que la gente sea tocada, sea sanada. Bueno, el precio es el servicio, la toalla, el servicio hacia los demás. Ese es el precio que tenemos que pagar si queremos llegar a ser grande en el reino de Dios. Y Dios quiere que seamos grandes. Pero partimos por abajo y tenemos que aprender a ser servidores de los demás. Amén. Jesucristo, el más grande de todos, ¿cierto? De todos los tiempos. Amén. Él nos vino a dar su ejemplo. Amén. Veamos en Lucas 22, 26 y 27. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? A ver, ¿quién es el mayor? Obvio que siempre va a ser el que se sienta en la mesa, ¿cierto? El que se sienta para que le sirvan en el mundo, me estoy refiriendo. Pero Jesús dice, no es el que se sienta a la mesa, dice él, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué hermoso ejemplo nos dejó el Señor. Aleluya, amén. Yo estoy entre vosotros, dice, como el que sirve. Amén. Así que en el reino, ¿cierto? Las cosas están invertidas. No son como en el mundo donde, como decía mi esposo, ¿cierto? Los grandes son honrados y son puestos, ¿cierto? En el primer lugar de la mesa y por lo general no hacen nada, sino que dan puras directrices y órdenes, ¿cierto? Bueno, en el reino del Señor esto no es así, sino que el que es grande en realidad es un servidor y ni siquiera está pensando en ser grande, sino que está pensando en ser útil en el reino del Señor, en poder servir, en que podamos pelar una papa para el reino, ¿cierto? Más que en recibir galardones o recibir nombramientos o recibir palmas y Osana. No, sino que el servidor está siguiendo el ejemplo de su maestro que dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Vamos a ver Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Qué hermoso. Amén. No vino para ser servido, sino para servir. Cuando la gente le decía, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Bien, le decía el Señor. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Bien, le decía el Señor, pero las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero yo no tengo dónde dormir. No tengo un lugar, le decía. Amén. Dando a entender que él no estaba en un hotel 5 estrellas cuando viajaba de Galilea a Jerusalén o de Jerusalén a Betania. Él no pedía un hotel 5 estrellas ni exigía nada como exigen la gente de la farándula, ¿cierto? Las celebridades. No, él no exigía nada. Él decía, a mí donde me pilló la noche, allí voy a dormir. Donde me inviten, yo voy a entrar y lo que me pongan, yo voy a comer. Amén. Voy a ser un servidor, decía. Yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar su vida, dice, en rescate por muchos. Filipenses 2, 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, después dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, aún más. Hasta la muerte. Amén. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, ¿cierto? No estimó el ser igual a Dios o ser Dios como una cosa a la que aferrarse. ¿Y por qué si yo soy Dios, si yo no he pecado, si yo no he hecho nada, si yo soy tan grande? ¿Por qué tengo que ir a humillarme entrando en un cuerpo mortal? ¿Cierto? Porque Él es inmortal, es el eterno. Él dice que antes de que el mundo fuera, Él ya es. Ni siquiera era, es. Antes de que el mundo fuera, Él ya es. Amén. Sin embargo, se entró en un cuerpo mortal, un cuerpo finito, ¿cierto? Que tiene principio y que tiene fin, para poder vivir lo que nosotros vivimos y vencer toda tentación y darnos con su sangre bendita, ¿cierto? Redención, perdón y salvación. Aleluya. Dice que a pesar de esa grandeza suya, no decidió aferrarse a eso. Como nosotros los seres humanos también tenemos que aprender, porque a nosotros nos cuesta
soltarnos, ¿cierto? De las cosas que nos traen a lo mejor gloria o comodidad, ¿cierto? Prestigio, amén, aplausos, ¿cierto? No nos gusta el desprestigio, no nos gusta, ¿cierto? La crítica, nos gustan los aplausos, nos gustan que nos digan bien, lo hiciste bien, que nos manden muchos likes, ¿cierto? Ahí en el Facebook y que la publicación sea compartida 1000, 2000, 5000 veces, amén. Pero dice aquí que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa importante, sino que se despojó, dice, de sí mismo, tomando forma de servidor. Amén. Servidor. Dice la Biblia que él no brillaba ni siquiera por su belleza. Dice que no era así una persona que dijera, oh, wow, qué lindo, qué atractivo. No. Dice que lo mirábamos, pero sin deseo, no tenía nada atrayente. Lo que tenía de atrayente era que él era un servidor, venía a dar su vida, que él ya había renunciado, ¿cierto?, a toda su grandeza solamente por amor. Más encima para venir a sufrir. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que él tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, amén, para darnos a nosotros un ejemplo de lo que debe ser un siervo o un servidor. Bueno, gloria a Dios, nosotros creemos, yo creo, mi esposa también y muchos de los que están aquí, creemos que el servicio no es solo en la iglesia, solo en lo público, creemos que el servicio tiene que ser en todo lugar, tiene que ser en todo lugar, y creo que una parte que más nos complica es en el secreto, en la familia, en el hogar, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, los hijos a los padres, el servicio en todo lugar, hasta con el vecino, hasta en cualquier lugar. El ser un siervo, hermano, no es ponerse un traje y decir, domingo, soy siervo, ¿cierto? Tengo la corbata, soy siervo. No es así. El siervo debe ser formado en todas las áreas de su vida, en el trabajo, tiene que ser un siervo. En cualquier lugar donde tú estás, aprendes a ser un siervo. Un siervo, hermano, es un servidor, alguien que está dispuesto. Amén. Y principalmente, obviamente, los tuyos, los que te están mirando, los que te están viendo, y sobre todo el Señor en el servicio también en su obra. Ok, pero en todo lugar debemos ser siervos. Bueno, Dios nos liberó a nosotros del pecado, eso está clarísimo, ¿cierto? Hemos creído en Jesús. Pero ¿para qué nos liberó del pecado? Hay muchas personas que no han entendido para qué Dios nos liberó del pecado. Algunos dicen, bueno, Dios me liberó para que yo sea feliz. Otro para que una esposa, un esposo, un hogar, bueno, para prosperar económicamente. Dios nos liberó del pecado para ser siervos y servirle a Él. Servirle a Él. Hay millones que se mueren y se van a la condenación sin Cristo. Hay millones de personas que han muerto ahora mismo en el COVID sin Jesús, hermano. Si tú estás vivo, si yo estoy vivo, si Dios me salvó o me libró de la muerte en el COVID, lo mismo que a muchos de los que están viendo, no es para que vivamos nuestra vida egoísta, es para servirle a Él. Romanos 6, 18 al 19. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice como humano por vuestra humana debilidad, dice, cuando hemos sido libertados del pecado vinimos a ser siervos de la justicia. Y hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así, pues como somos débiles nos vamos a olvidar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Como somos humanos, tenemos debilidades, nos vamos a olvidar una vez que Dios nos ha limpiado, nos ha perdonado del pecado. Dice, les hablo como humano por vuestra humana debilidad, por ese síntoma de siempre alejarnos de Dios. Que la única manera que tú no te alejes de Dios, que así como para el pecado te presentaste completo con todos tus miembros para servir a la inmundicia, al pecado y a la maldad, así ahora para santificación presenta tu cuerpo, tus miembros para servicio del Señor Jesús. Me impresiona el apóstol Pablo, el que lo está escribiendo aquí, porque una vez cuando estaba leyendo la escritura en Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso, respirando amenazas, se convierte al Señor, hermano, ya entra en Damasco y el Señor le dice, yo te mostraré cuánto tienes que padecer por mi nombre, lo envía a predicar. Y lo que más me impresiona a mí de Hechos 9, cuando se convierte Saulo, que en el verso 15 dice, enseguida Pablo predicaba a Cristo en la sinagoga de ellos, hermano. Saca tú la cuenta, habrán pasado 4, 5 días, 3 días, dice específicamente. En 3 días de que tú ves salir una persona camino a matar cristianos, a encarcelar cristianos, y todos los sacerdotes y lo ven salir a este hombre, hermano, llega a otro lugar, en 3 días ven a este mismo hombre predicando a Cristo, aquel que él estaba yendo en contra.
Entonces, hermano, este hombre entendió claritamente, si Dios me liberó, si Dios tuvo su gracia de encontrarse conmigo en el camino, yo estoy para su servicio. Soy su siervo. Creo que ese es el punto de inicio tuyo y el mío. Si no te presentas tú con todo lo que tienes, hay gente que ya llega al Señor y no quiere prestar el vasito. Dice, este vasito es mío, no me lo vengan a tocar. Oye, tu vaso es del Señor, entrégaselo a Él. Es que mi celular, mi auto. No, oye, ¿qué? Si todo es de Él. Trégale al Señor lo tuyo, tu vida, tu ser, tu tiempo, tu horario, tus pensamientos, tu voluntad y tus bienes económicos y todos de Él. Si así para el mundo, vamos, ¿qué hay que hacer hoy día? Decías tú, vamos a hacer una fiesta. ¿De acuerdo? No hacíamos fiesta, nosotros también nos juntamos, ¿no? Ya, llamémoslos de acá, listo. Vamos, ¿cuánto hay que poner? Vamos, yo pongo, decía. Llegamos al Señor y cambiamos. ¿Qué nos sucede, hermano? Porque ya no tenemos esa sensación de la carne, ¿o no? Hermano amado, si hemos sido liberados del pecado, a servir a Jesús se ha dicho. Y con buenas ganas, no a media. No así como Caín que presentó así algo media. No, algo bonito para el servicio del Señor. Y póngale un poquitito más de empeño. Más empeño de que como antes lo hacía para el mundo, ahora hágalo con más fuerza para el Señor. Aleluya, hermoso Jesús. Amén, gloria a Dios. Empezamos a ser siervos de todos, demostrando la humildad de Jesús. Primera de Corintios 9, 19 y 20. Y aquí lo que estábamos diciendo delante, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Mire, 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Gloria a Dios. Qué hermoso. Siendo libre de todos, dice, me he hecho servidor de todos para ganar a mayor número. Amén. Una de las formas de poder expandir el evangelio, ¿cierto?, es mostrar la humildad de Jesucristo y el servicio también del Señor. La cercanía con las personas, ¿cierto? Lamentablemente hay gente que dice, no, es que yo soy cristiano, ¿cierto? Y no como los gentiles. No como los mundanos, amén, donde estábamos todos nosotros alguna vez y que hoy estamos en el reino, gloria a Dios, pero no para ensoberbecernos, amén, al contrario, sino para poder reconciliar a otros con Jesús como también un día nosotros fuimos reconciliados, amén. Dice, me he hecho siervo, dice, de todos para ganar a mayor número, me he hecho como judío a los judíos. ¿Entiendes? Dice, me he mimetizado con los judíos para poder ganar a los judíos. Me he mimetizado, dice, con los que están sujetos a la ley. Aunque yo no estoy sujeto a la ley, dice, yo vivo por la gracia, pero me hago como si estuviera sujeto a la ley para ganar de ellos a los más que pueda. Amén. Esto está queriendo decir que muchas veces tuvo que perder su propia identidad en algunas áreas de su vida, ¿cierto?, para estar al servicio. Como una vez escuché de un varón que había sido enviado a evangelizar a la República China y no lograba que la gente le oyera. Claro, era gringo, él era rubio, alto, ojos azules, y los chinitos son chiquititos, flaquitos, ¿cierto? O sea, se notaba que él no era chino. Amén. Y estaba ahí, lloraba y le decía, Señor, ¿por qué no tengo frutos? Si tú me mandaste acá, Señor, estoy en misiones, qué sé yo. Y el Señor le dijo, déjate crecer el pelo, esto muchos años atrás, y hazte una trenza de chino. Así que el hombre, con todo su cabello rubio, ¿cierto?, sus ojos azules, se dejó crecer el cabello y se hizo una trenza de chino para mimetizarse con los chinos y comenzó a ganar almas para el Señor. Amén. Aquí dice que muchas veces para poder ganar a otros tenemos que hacernos a lo que ellos son, obviamente no a su pecado, pero muchas veces tenemos que hacernos, ¿cierto?, a la persona como la persona es. O sea, si la persona no es tan culta, no le va a sacar a usted todo el diccionario que usted habla, pues, ¿cierto? Y si la persona es un poco más culta, no le va a hablar chihuahua, como decimos, ¿cierto? Sino que nos tenemos que hacer, en cierta medida, en la medida de lo que podemos, ¿cierto?, a la persona como ella es para poder ganar a la persona. Vuelvo a repetir, no a su pecado, ¿cierto?, sino a sus formas, a su manera, para poder ganar a cualquiera. Eso también es ser un servidor. Amén. Sí. Eso también es ser un servidor. Si usted es de los que toma tecito y pone platito de pan y pone su cubiertito y bien bonita su mesa, gloria a Dios, y va a un lugar donde le sirven el pan así nomás, ¿cierto?, sin platito, o todos toman con la misma cuchara, no sé. Amén. Usted se hace a ellos porque es un servidor, amén, así como el Señor en todas las casas que entró, ¿cierto?, calladito,
calladito entró a la casa de Simón el fariseo y ni lo saludaron con besos, ni le dieron agua, ni no le dieron ninguna atención. Y él se quedó calladito, pero el Señor mandó a María Magdalena que lo atendiera, le llorara y todo, qué sé yo. Y cuando el otro estaba en su corazón juzgándolo, recién Jesús le dijo, mira, yo entré a tu casa y tú no hiciste esto, ni aquello, ni lo otro. Y él era un fariseo y él estaba muy orgulloso de su cualidad, de su estado. Dijo en su corazón, si este fuera profeta sabría qué clase de mujer es esta. Estaba tan inflado, como decimos en Chile, ¿cierto? Tan orgulloso que no se estaba dando cuenta que ni siquiera había recibido con los que podríamos llamar los términos de educación que en aquel entonces se vivían en ese lugar. Y Jesús le dijo, después que él criticó en su corazón, el Señor le dijo, yo sé quién es esta mujer, Simón, y voy a decirte una cosa, yo entré a tu casa y tú ni me saludaste con besos, ni me ofreciste agua para los pies, sin embargo esta mujer, desde que entró y yo entré, no ha dejado de llorar, de lavarme los pies y de besarme los pies. Por lo tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Amén. Simón estaba altivo y soberbio, ¿cierto? Y Jesús estaba en una actitud de servidor. Entró y se quedó calladito. Seguramente todo lo que le ponían en la mesa, él comía. Amén. No decía nada, no le importaba nada. Estaba con un corazón de servidor. Así también nosotros tenemos que morir muchas veces a nuestra identidad, a nuestros gustos, nuestras maneras, nuestros deseos, ¿cierto? Para servir al Señor. Y no solamente en el sentido de que a lo mejor usted tenga que incomodarse en un lugar donde no tengan las costumbres, las buenas costumbres que usted tenga. A lo mejor le va a tocar ir a un lugar donde tienen mejores costumbres que usted. Amén. Y usted quiere agarrar el sanguchito y atravesárselo. Y va a un lugar donde realmente no es así. Y hay que esperar y hay que comer pausadamente y comer poquitito y hay que morir. Pero somos servidores. Amén. Hay que morir por un lado o hay que morir por el otro, pero hay que disponerse al servicio del Señor. Wow, qué linda enseñanza esta, qué hermosa, qué linda, qué linda, qué linda. Encanta poder ver a Jesucristo enseñándonos esto a personas tan egoístas y arrogantes que somos nosotros y poder cambiar de vida así es realmente grande y algunos regodiones que éramos también y sentarse a las mesas y wow. Y decir gracias Señor, qué lindo. Así que hermano, hermana, Jesús entraba a todas las casas, los hogares. Si tú vas a una casa, nos tocó un día ir al sur y vas por más de un día y te quedas 2 o 3 días, ya al segundo día ya hay que estar ahí y ojalá el primero ya ahí sacando la mesa, lavando los platos, hay que hacer cositas. Ya hay que mostrar el servicio de Jesús, sobre todo si es un misionero, un hombre de Dios o alguien que tenga un llamado del Señor. Ya, Dios es bueno. Bueno, Dios acompaña y honra a sus fieles servidores. Dios los acompaña, esto es lindo. Tú eres un servidor. Si tu esposa te mandare a hacer algo y tú vas a decir, ok, mi amor, ya yo voy a hacer esto, aquello, aunque no lo creas, dentro de tu casa eres un servidor y ahí va Dios también contigo. Y si lo mismo la sierva, ¿se acuerda cómo le llamaba a Sara, a su esposo Abraham? ¿Cómo le decía? No me acuerdo. Mi señor, le decía. No era una broma. Le decía mi señor. Claro, mi señor le decía. Digo, ¿qué diga? Eso es un machismo. Bueno, entonces se supone que también el varón, ¿qué le tiene que decir a su esposa? Amor, ¿o no? Mi señora. Somos servidores, tenemos que estar al servicio en todo lugar y también, repito, en las cosas del Señor. No solo allá, sino en todo lugar. Pero el Señor dice que está con los fieles y los acompaña. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué lindo, Señor, me honrará mi Padre. Leamos el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, porque debemos estar donde Él quiere. Y mire lo que esta versión me gustó mucho, porque habla de que debemos estar donde Él quiere. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Me gustó mucho esta versión porque dice, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Amén. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahí tienen que estar donde yo estoy, hermano. ¿Y dónde está Jesús? Dices tú. Está ahí en los grandes seminarios, ¿cierto? ¿Dónde está? No, Dios está donde Él dice que Él está para tu vida. Ojo, no te olvides, Jesús está en todos nuestros corazones trabajando en forma diferente. En forma diferente. Donde Jesús está para ti, ahí dice que estará mi servidor. Y si Jesús te dice, párate ahí, párate ahí.
párate ahí, sirve a esa señora, a esa ancianita que va llevándose ese bolsito de feria y Dios te dijese, quiero que la acompañe y dice, no, pero que yo, la hora. Vaya. Y dice, no 1 milla, dice, ve con él 2 millas. ¿Se acuerda? Si Dios te lo dice, ojo, no digo que salga a la calle a buscar a todas las personas que andan por la calle. Si Dios te dice, ahí quiero que te quedes, quédate ahí porque el Señor te está diciendo que te quedes. Y donde dice el Señor, donde yo estoy, creo que mi servidor tiene que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo aquel que me sirva. Amén. Amén. El servicio desde lo pequeño es visto y recompensado. Esto también es muy importante, amén, porque a veces el Señor nos da una palabra cuando nos hemos convertido, ¿cierto? Y nos dice, yo voy a usar tu vida y voy a hacer cosas que nadie ha visto a través de ti, te voy a llevar a las naciones y maravillas, promesas que Dios va a cumplir con nosotros. Entonces nosotros al día siguiente o a la semana siguiente ya queremos estar haciendo una campaña en el Estadio Nacional porque el Señor dijo que iba a hacer grandes cosas con nosotros. No queremos predicarle, como decía había un medio chiste que una persona decía que le decía, pastor, yo quiero ir a predicar a la India. Y el pastor le decía, predícale primero a la India que vive al frente de tu casa y después anda a predicar a la India. Amén. Queremos muchas veces las grandes ligas, ¿cierto? Las cosas apoteósicas, las cosas extravagantes, ¿cierto? Montar una campaña consiguiéndonos las sillas de fulano, los parlantes de sutano, trayendo el cantante tanto, el ministerio de alabanza de la iglesia más top, ¿cierto? Y hacer la campaña y quedar con el ego satisfecho, ¿cierto? Cuando no hemos hecho lo menos, ¿cierto? Que es lo que Dios está mirando primero, que es predicarle a la persona del frente, a la señora del al lado, ¿cierto? Al vagabundo que duerme, no sé, un poco más allá. Amén, no hemos hecho eso primero, pero queremos hacer grandes cosas. Sí, Dios nos va a llevar a hacer grandes cosas, pero primero nos está mirando en lo poco. Mateo 25, 21. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Amén, sobre poco le dice, has sido fiel. Amén, como contaba nuestro hermano Marcos Witt, ¿cierto? Que él estudió en música en grandes lugares, tocaba hasta este día, ¿cierto? Usted sabe que él toca muy bien el piano, también hizo cursos de teología, estuvo en el seminario bíblico y qué sé yo, y un día con todos sus títulos y sus diplomas llegó a una iglesia a presentarse y quería participar del ministerio de alabanza, y el pastor, muy guiado por el Espíritu Santo, le dijo, muy bien, hermano Marco, mire qué bueno, lo felicito, qué sé yo, hay parte para mí, claro, le dijo, hay parte para usted. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? ¿Cuándo empiezo? Ahora mismo, pues vaya y usted va a estar a cargo de limpiar los baños. Y dice que él se enojó, pero fue. Humilló su carne y dice que estaba en el baño ahí con el asunto, limpiando la taza del baño de la iglesia, ¿cierto? Y reclamaba y le decía al Señor, y para esto estudié tantos años, Señor, y para esto estuve en la universidad y en el conservatorio, y para limpiar baños, Señor, estuve en el seminario bíblico, etcétera. Y sabe que el Espíritu Santo le habló y le dijo, si tú no puedes limpiar los baños, no tienes parte conmigo en el ministerio. Un poco como lo que le dijo a Pedro, ¿cierto? Si Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces le dijo, no tienes parte conmigo en el ministerio, porque si no aceptas esto, que yo te limpie los pies a ti, porque te parece vergonzoso, humillante que yo te limpie los pies a ti, tampoco tú vas a querer limpiarle los pies a otro, porque te va a parecer humillante y vergonzoso. No tienes parte conmigo en el ministerio. Así le fue dicho también a Marcos Witt, y él le dijo, ya, Señor, todos los inodoros. Amén. Y empezó a gozarse en el servicio, por llamarlo de alguna manera, menor, que es todo lo contrario de ser un servicio menor, es el mayor de los servicios, ese donde nadie te ve, ¿cierto? Ese que no es el más agradable, ese que algunos dicen sí, pero nunca lo hacen, ¿cierto? A la carne le agrada más la coordinación, porque estoy siendo visto, ¿cierto? O la predicación, ¿cierto? O cualquier otro evento en el que me vea, me note. Amén. Pero no, dice el Señor que debemos ser fieles en aquello poquito donde solamente Él nos está viendo. Amén. Disculpa, y no solo eso, porque años después yo escuché el testimonio de otro cantante cristiano que se llama Koalo Zamorano, y Koalo Zamorano es casado con la hermana de Marco Witt, y ¿cómo conociste al Señor? Le decían a Koalo Zamorano, muy conocido, porque también es un gran cantante cristiano, bien conocido, y él dijo, yo conocí a Dios porque, bueno, justo estaba yo en la ciudad, en una ciudad X en México, donde nosotros vivíamos con nuestros padres, y yo iba a comprar un negocio.
Y en ese negocio iba a comprar también Marcos Witt, el que ahora es su cuñado. Y él empezó a hablarnos de Jesús, a mí, a mi familia, y nos empezó a hacer una casa iglesia. Y fue a hacer reuniones a la casa de Koalo Zamorano. Era un joven Koalo Zamorano. Y se convirtió al Señor él y toda su casa, imagínense. Hermano, entonces esas cosas, bueno, obviamente que hay mucha difamación y muchas cosas en torno al nombre de Dios, pero esas cosas cuando tú las escuchas tú dices, wow. Entonces hay que analizar un poquito de que si hay servicio de por medio. Claro, o sea, no importa ahora que se llenen los estadios mientras él canta, enciende una luz. Amén, porque ya encendió una luz en alguna oportunidad donde solamente estaba él y el Señor y gente incrédula que estaba perdida. Amén. Si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre más. Amén, pero nosotros debemos aprender a gozarnos y a disfrutar, ¿cierto? Y ponerle todo el gozo a aquello poco en lo cual estamos siendo asignados, porque Dios está ahí mirando. Amén. Amén. Apocalipsis 2:19. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Dice la hermana Teresa Rubio que tienes poco volumen. Que yo tengo poco volumen. Sí, no sé si lo puedes arreglar. Ya. Vamos a arreglarlo, hermana Teresa Rubio. Dios es bueno. Ya, amén. Vamos a... Dice, vamos yo a conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, ¿cierto? Vio las obras que tenían amor, que tenían fe y que tenían servicio. Amén, aleluya. Además de la paciencia y de que todo lo que ha hecho, dice, sus obras postreras son mayores que las primeras. Dios está mirando, ¿cierto?, todo lo que nosotros hacemos, aunque sea poquitito, incluso ojalá nadie nos viera. Yo me acuerdo que, bueno, siempre hemos sabido esto de ser un servidor, ¿cierto? Y de que si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre más. Amén. Yo me acuerdo que Álvaro se venía a Santiago y yo quedaba predicando allá en Viña del Mar con todos los niños. Y me tocaba predicar y no me decían, no, es que usted está con todos los niños, ¿cómo va a predicar? No, me tocaba predicar nomás. Y en ese tiempo tenía 3 niños y la Romina estaba chiquitita y la Romina fue muy especial en su infancia. No se daba con nadie. Alguien se le acercaba y ella decía, ¡ah! Amén. Y yo estaba ahí tratando de hacerla dormir, no se quedaba dormida, ya me tocaba pasar a predicar y no había caso que se diera con nadie, ni con mis primas, ni con nadie la podía tomar. Entonces yo no podía tampoco decir, ¿sabe qué? No predique otro porque tengo que ser fiel, ¿cierto?, en lo poco y aunque hayan lucha y hayan batalla. Y al final la niña se ponía ahí en mis pies a llorar mientras yo predicaba hasta que se quedaba dormida. Y estando dormida ya la tomaban y mis primas, mis sobrinas, ¿cierto?, y se sentaban con ella en brazos. Pero mientras estuviera despierta no había caso. Amén. Pero uno tiene que estar ahí haciéndolo, aunque vuelvo a repetir, aunque hubieran 2 personas. Porque uno dice, ¿qué hago aquí? Si hay una persona, si hay 2 personas, el medio pique para llegar allá, no sé, a Chuchunco City, donde está yendo usted y solo hay una persona. Pero usted no sabe también si esa única persona va a ser un gran evangelista y va a ganar mucha gente. O al estar yo ahí con mi niña también Dios me estaba tratando a mí y también estaba mostrando un ejemplo también para los demás de que uno tiene que, no hay excusas para servir al Señor. Una vez me tocó limpiar el templo acá y el templo es grande. Y yo dije, que está sucio el templo, Señor, ya voy a limpiar. Partí por la tarima. Miré un poco más allá, dije, ya voy a llegar hasta aquí, hasta donde me den la fuerza y las ganas. Y limpié un poquito más allá y el Señor me mostraba la silla. Ya amontoné la silla, seguí barriendo. Ya al llegar por allá no me quedaba espalda, estaba muy cansada, pero seguí. Y el Señor me dijo, termina. Ya, y sabe que terminé y llego hasta la puerta del templo y miro para afuera y estaba todo cochino. Ya dije, si voy a hacerlo bien. Y estaba sola, no había nadie me había mandado, solamente me había nacido, me imagino que el Espíritu Santo lo puso en mi corazón. Y terminé de barrer y estaba barriendo afuera y pasa un hombre así como de la calle y yo estaba tan concentrada ahí en mi corazón, alabando al Señor mientras barría y le daba las gracias por estarlo haciendo también y por estar Él tratando con mi vida. Y el hombre se devuelve y me dice, Dios te está mirando, Dios te ve. Amén. Aleluya, gracias Señor. Amén. Nadie más me vio, nadie más lo supo, más salvo ahora que yo se lo estoy contando a usted, pero el Señor me vio y el Señor le ve a usted cuando usted es fiel en lo poco, cuando usted está orando por esa persona, aunque a lo mejor ni siquiera esté de cuerpo presente, pero está derramando una lágrima, a lo mejor por el alma más rebelde, por la oveja más descarriada. Parece que a veces lloramos más por ellos que por los que caminan más derechamente o son más dóciles.
porque tienen más posibilidades de perderse, ¿cierto? Entonces, aunque la persona ni sepa todo lo que usted ha llorado, pero Dios sí lo está mirando, Dios sí lo está viendo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, el Señor quiere encontrarnos sirviendo cuando Él venga, en su venida. Cuando Él venga quiere encontrar que estemos sirviendo. Mateo 24, 45 al 47. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Pero creo que lo leamos la Nueva Traducción Viviente. Leámoslo en esa versión. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Wow, qué tremendo. Se da cuenta como el Señor realmente cuando venga no quiere disciplinarlo de esa manera donde dice está el llanto y el crujir de dientes. No empezar a decir, bueno, el Señor no viene o no. Él quiere, cuando venga, quiere encontrarnos sirviendo. Nada nos vamos a llevar al cielo. Así que el primer servicio es al reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Disciplina para sus servidores, sus siervos. Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Gloria al Señor, amén. Dice que si nosotros conocemos la voluntad del Señor, no podemos hacernos los lecitos y decir al Señor como la chilindrina, ¡ojo! Es que no sabía, es que no me di cuenta, es que el Señor sabe, el Señor entiende, el Señor conoce. Amén. Dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, será disciplinado por el Señor. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque no conocía la voluntad del Señor. Amén. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Como siempre hemos dicho, ¿cierto? Esto es un llamado personal y cada uno sabe lo que Dios le ha confiado, y aunque nos podamos entre nosotros leer la suerte, como dice el dicho, ¿cierto? No con el Señor, porque Él no puede ser burlado. Él sabe la revelación que cada uno de nosotros tiene de su presencia, de su grandeza, la revelación del llamado que Él tiene para nosotros, ¿cierto? Lo que Él nos ha dado, y conforme a lo que Él nos ha dado también Él nos va a pedir. No podemos nosotros excusarnos con el otro, como Pedro que intentó con Juan, ¿cierto? Y dijo, Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le dijo, y si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué? A ti, tú sírveme, tú haz lo que a ti te corresponde hacer. Contigo tengo un llamado, a ti te di esto y sobre esto te voy a demandar. Así también dice la palabra del Señor, que es para todos sus servidores. Bueno, los siervos, las siervas, no se pueden enamorar de nada que los aparte de Dios. Wow, fuerte. Los siervos, las siervas, usted, yo, no podemos enamorarnos de nada que nos aparte de Dios. Nada que te saque del Señor. Lucas 16:13. Este es un ejemplo maravilloso que aparece en la Biblia. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ningún siervo puede servir, dice, aborrecerá a uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabe que un día me impresionó un pastor que estaba hablando con respecto a esto, de las riquezas, el dinero, dar, diezmar, ofrendar? Y yo siempre había escuchado, yo el diezmo lo he predicado también muchas veces,
Y un día, y ese varón de Dios me gustó lo que dijo, ¿sabe? Me dejó así impresionado. Dijo así, directamente dijo esto: yo predico y le enseño a la gente a diezmar, dijo. ¿Y saben por qué? Dijo, yo le enseño a la gente a diezmar y a dar, porque no se puede servir a dos señores. Dijo, si yo no enseño, la gente no lo hará. Y por ende, ellos tendrán la facultad de tener un Dios ajeno. Pero seguro que el que ama a Dios con todo su corazón no se enojará conmigo, dijo el siervo. Porque estoy enseñándole lo que la Biblia dice. Y es ahí donde somos puestos en estrecho nosotros. Por eso dice, ninguno puede servir, aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando nosotros nos vinimos a Santiago, nosotros nunca tuvimos una iglesia a cargo directamente. Nosotros sí predicábamos, tuvimos apoyo al pastor, pero no teníamos una iglesia a cargo. Nosotros vinimos a Santiago. Y en esos años fue muy complicado, el año 2000, arrendábamos, no habían templo, no habían silla, no había muchas cosas en realidad. Y sabe que mi hermano, Dios me dijo, tú lo primero que harás es diezmar. Ya, ok, le dije, Señor, voy a diezmar del diezmo, ok, lo voy a hacer. No era mucho lo que llegaba, pero lo voy a hacer. Amén, Señor. Y una vez en la mañana me levanto con un poquito de aflicción, le digo, Señor, tenemos muchos compromisos que cancelar y no tenemos dinero. En todas las áreas estamos complicados en la parte económica. Y sabe, escuché la voz clara en mi oído, y una voz clarísima que me dijo, ¿cómo va a dar el pueblo si tú no le predicas que tienen que despojarse de sus dinero? Que tienen que amarme con todo el corazón, y eso incluye su dinero. Y son siervos míos. Y Dios me dijo, y los que escuchen van a escuchar. ¿Sabe qué, hermano? Chuta, dije, pero esto me cuesta, porque siempre nos ha costado, desde nuestra iglesia madre, inclusive yo sé que mi apóstol, él habla estos temas, pero no es fácil para un pastor predicar, incluyéndolo a él, incluyéndolo a mí también. Pero como recibí fuerza por la oración y Dios me dijo, predica, me dijo, ay, Señor, soy tu siervo. Así que ya me puse a orar y dije, Señor, tú respalda lo que tenga yo que hablar. Y saqué un machete grande y lo afilé bien. Afilé bien el machete ese día. Es una broma, pero sabe que me paré en el púlpito y dije, Señor, yo voy a cerrar los ojos, no voy a mirar para ninguna parte, porque había muchas personas que obvio no le estaban dando el Señor. Y cerré mis ojos y empecé a hablar. Y sabe, hermano amado, Dios fue maravilloso, porque empecé a ver respuestas en eso. Y sabe, Dios me dijo, yo sentí la paz del Señor. Me dijo, cuando alguien es un siervo, cuando alguien me ama, no tendrá miedo en dar, porque es un servidor mío. Y buscará, hermano, entregar lo que es del Señor. No diga, ok, no, eres un siervo, es un servidor. Entonces dice aquí, ningún siervo puede servir a dos señores, porque no te puedes enamorar de nada que los aparte de Dios, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios porque amas al uno, menosprecias al otro. No puedes servir a las riquezas, tú eres un servidor de Dios. Eres un servidor de Dios. Y vuelvo al título que decía recién, los siervos no se pueden enamorar de nada que los aparte de Dios, de nada. Yo amo a mi esposa, está muy cerca mío esta noche, la amo. Y yo sé que mi esposa también, no puedo decir que la quiero, no, porque la Biblia me dice que debo amar a mi esposa. Yo la amo. Yo no sé si usted me ama, yo creo que sí también. Te amo. Y los amamos. Yo te amo, tú me amas. Los amamos. Pero no puedo amar más a mi esposa que a Dios. Entonces es ahí donde somos disciplinados y somos tratados por Dios, en que tenemos que amar a muchas personas y también a nuestros hijos, pero no nada que nos aparte de nuestro Dios. Nada que nos aparte de nuestro Dios. Y recuerdo esos años, estos últimos años no, sobre todo con el COVID hemos tenido que estar aquí más en la casa y hace un tiempo. Entonces, yo me acuerdo de esos años, 10, 15 años atrás, cuando yo me tocaba viajar, una vez estaba allá en Coyhaique, otra vez estaba por otro lado solo, por la primera vez siempre viajaba solo. Y aquí en Santiago también, donde me tocó pasar muchos cumpleaños solitos, en el sur, en el norte, en muchos lugares. Me acuerdo que mis hijos, esos años, tampoco había las redes como ahora, y algunos me llamaban, o los niños me llamaban. Después cuando ya, como eran chicos, me decían, papá, ¿cuándo usted va a estar aquí en la casa para su cumpleaños? Ya, hija, sí, ya voy a estar para el próximo. Decía, ahí sí voy a estar. Chapo, papá, ¿hasta cuándo? Y claro, y ellos como niños querían estar con su papá, porque decían, teléfono, papá, lo estoy saludando, pero quiero que su cumpleaños esté con nosotros. Bueno, el asunto, hermano, es que yo tenía que ir, porque era enviado por mi apóstol, y tengo que ir si Dios me manda. Y ¿sabe qué, hermanos? Pero también Dios me ha dado la oportunidad de estar con mis hijos también. Gracias al Señor. Y la pandemia, gracias a Dios, hemos podido disfrutar también de estrechar todos esos lazos que se abrieron durante un largo tiempo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando eres probado, no hagas que algo te aparte de Dios.
Amén. El versículo que leímos recién habla de dinero, pero no es solo el dinero. No es solo el dinero, es todo lo que te aparta del Señor. Puedes amar más tu trabajo que a Dios, puedes amar más tu, hermano, cualquier cosa, tu televisión que Dios, tu autito que el Señor. Y aunque suene raro, yo conocí a un hermano que amaba más al auto que al Señor y que a la propia esposa. ¡Wow! En serio, amados, nada que nos aparte de Dios, no te puedes enamorar. Por eso, jovencita, tú amas a Jesús. Esperan en el siervo, porque no te va Dios a enviar a un cualquiera, un siervo que venga a tu lado. Espera, ¿por qué? Porque estás demostrándole a Jesús que tú le amas. Amén. Y cuando te apartas, te enamoras de alguien que no es el tiempo de Dios, puedes apartarte. Amén. Dios bendiga. Amén. Me acordé, ahora que dijiste esto de la jovencita, me acordé de un hermano que no era muy siervo, que digamos, ¿cierto? Y hablaba conmigo y me decía, yo estoy esperando que el Señor, estoy esperando esa princesa que Dios me tiene, una princesa del Señor. Y él más o menos nomás, pues no era muy siervo que digamos. Pues. Y así que yo le dije, sabe hermano, va a tener que arreglar un poquito sus caminos, porque el Señor no le va a dar una princesa a cualquier persona, pues se le va a dar a un siervo también, una sierva a un siervo, no le va a venir a dar una sierva que se ha guardado, que ha orado, que ha buscado el rostro del Señor, ¿cierto? Que ha adorado al Padre, a cualquiera que viene apareciendo. Amén. Así que va a tener que ponerse un poquito más a cuenta con el Señor. Ay, pastora, me dijo. Amén. Pero sería injusto de parte de Dios, ¿cierto?, tomar a una princesa o a un príncipe del Señor, un siervo consagrado, para dárselo a cualquier persona. Amén. No, Dios no es injusto. Amén. Bueno, y con respecto a esto de que tú predicabas también que no debemos enamorarnos, ¿cierto?, de otra, ni de las riquezas, ni de ninguna persona. La verdad, hermano, es que nosotros fuimos comprados por precio, le pertenecemos al Señor, somos sus siervos por amor, pero también podríamos decir que por deber y por derecho, porque le pertenecemos a Él y le pertenecemos a Él con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Y cuando nos olvidamos, tratamos de hacer nuestros propios planes, queremos administrar las cosas como si nos pertenecieran. Olvidamos que somos administradores de las cosas del Señor, que todo lo que tenemos es de Dios. Él nos tiene una casa prestada, asignada, ¿cierto?, pero es de Él. Él nos pasa una familia, un esposo, ¿cierto?, unos hijos que son de Él y que nosotros tenemos que administrarlos para la gloria de Él. Los recursos, los dineros son de Él, porque la Biblia dice, mío es el oro, mía es la plata. Y nosotros somos administradores de los recursos de Él. Pero nosotros somos tan patudos, ¿cierto?, que nos apoderamos y nos enseñoreamos, ¿cierto?, y queremos administrar las cosas a nuestro regalado gusto y hacer lo que nosotros queremos, olvidándonos que son todas las cosas del Señor. Y esto tiene sus garantías, y no es terrible, al contrario, es glorioso. Tiene sus garantías, porque ser un servidor del Señor, Él es el mejor amo, es el mejor jefe, es el mejor padre, es el mejor patrón. Nunca nos va a faltar nada con Él. Nunca nos va el Señor a desamparar, nunca, porque somos sus siervos. Él dijo, donde yo esté, estará mi servidor. Y donde el Señor está, hay sanidad, donde el Señor está, hay riqueza, donde el Señor está, hay paz, donde el Señor está, hay pura bendición. Amén. Pero hay que ser un servidor y despojarse y no enamorarse, ¿cierto?, de ninguna cosa, ni menos a apoderarse o enseñorearse de lo que a Dios le pertenece. Bueno, ese era un paréntesis. Siervos inútiles somos y no podemos jactarnos, ¿cierto?, porque solo hacemos lo que se nos ha ordenado a hacer. Lucas 10, 7 al 10. Lucas 17. Eso mismo quise decir. Al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Y acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Gloria al Señor. Nosotros como seres humanos, ¿cierto? Tenemos un corazón jactancioso, nos gustan, como decíamos antes, ¿cierto?, los aplausos, las alabanzas, que usted lo ha hecho bien, que tanto que usted se ha esforzado, pues, pastora, usted, apóstol, tanto que se ha esforzado. Amén. Sin embargo, la palabra de Dios dice que sí, lo hemos hecho, pero no hemos hecho nada del otro mundo. Hemos hecho lo que Dios
nos ha enviado a hacer. Amén. Y ante tal condición o verdad, no tenemos de qué jactarnos, somos siervos inútiles. Y todo lo bueno que hemos podido hacer ha sido el don del Espíritu Santo en nosotros y la capacitación de Dios para realizarlo. Porque sin el Señor, sin el Espíritu Santo, no habríamos podido hacer nada de lo que podamos hacer, hayamos hecho o pretendamos hacer. Nada. Amén. Así que si tiene alguien a su lado, dígale, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Amén. Nada más que eso. Así que aquí, ¿dónde está la jactancia? En ninguna. Toda la gloria es para el Señor. Si el Señor le manda, le pone en su corazón dar algo, la gloria es del Señor. Porque nosotros somos tan egoístas que nosotros no damos nada. Amén. Entonces no se quede con la gloria cuando la persona le diga, ay, es que usted es tan buena, hermanita, que siempre usted está ahí. Usted atrévase y dígale, la verdad es que el Señor se lo mandó. Porque si de mí se tratara, yo no le habría dado ni un vaso de agua. Amén. Pero Dios es tan bueno que mueve los corazones. Así que déle la gloria al Señor cuando usted haga eso, cuando dé, cuando ayude. Amén. Porque todo eso, la Biblia dice, todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios, el Padre de las luces. Todo lo bueno que nosotros podamos hacer viene de Él. Así que la gloria es para Él y no para ninguno de nosotros. Gloria a Dios. Los siervos tienen algunas bendiciones también. Esto es súper importante porque si somos siervos, también hay bendiciones, ¿verdad? No lo andamos buscando, tú no lo andas buscando, yo no lo ando buscando. Somos solo siervos, inútiles, de hecho. Pero hay ciertas bendiciones para los siervos, para los que son servidores. Por ejemplo, Dios defiende a sus siervos. Dios los defiende. Y hoy en día podemos decir, Dios me defiende porque soy su sierva. Sí, está bien. Pero primero tienes que ser lo que estás diciendo, la sierva. El siervo. Amén. Dios los defiende. Números 12, 7 y 8. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Wow. Se da cuenta cómo el Señor salió en defensa de Moisés porque Aarón y María, que supuestamente también eran siervos, eran hermanos de Moisés, pero hablaban mal de Moisés y de hecho hablaron mal diciendo, ¿por qué tomó una mujer cusita del pueblo de Cus? Se tomó otra mujer para él y empezaron a hablar mal de Moisés. Nosotros también somos profetas, dijeron ellos, ¿cierto? ¿Y acaso Jehová nos ha hablado por nuestra boca también? Y empezaron a murmurar de Moisés, hablaron mal de Moisés, eso te lo encuentras ahí en Números 12. Y empezaron a hablar muy mal, pero en el verso 7 o anteriores, Dios se enfrenta con ellos y los saca fuera del campamento y les dice que Él con ellos hablará por figura, les dice, ¿cierto? Pero en el 7 dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Y por qué ustedes no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y la Biblia declara que María salió leprosa delante de la presencia del Señor y el pueblo no pudo andar por 7 días ni avanzar en mano rumbo a la tierra prometida. Todo eso porque Dios defiende a sus siervos. Y es muy importante saber esto, que cuando tú eres un siervo o hay un siervo, y no me estoy refiriendo solo al título ya de pastor, diácono, apóstol, lo que sea, un siervo. Amén. Sabemos que lo relacionamos también con los pastores, con los de ministerio, pero yo creo que un siervo, usted es una sierva en su vecindario, en su trabajo, porque no es solo ser siervo en el vecindario, en el trabajo eres un siervo. Y habrá gente que te quiere difamar en tu trabajo. Tú estás actuando como un siervo, repito. Ninguno padezca por malhechor, por meterse en lo ajeno, dice la Biblia, lo estudiamos en la otra semana, sino por ser un siervo. Y hay gente que comienza a hablar en contra tuya. Amén. Y es tremendo eso. Yo soy un hombre que frecuento la feria porque siempre hemos tenido hartos hermanos feriantes. Entonces, de que hemos llegado a Santiago, que hemos tenido hermanos feriantes, siempre mucho. Entonces, yo soy de los que frecuento la feria. En sus años, iba a ver a la Rosita Leviqueo, a la pastora Rosa, a la hermana Sandra Oliva. Y son acá, por el lado de acá tengo en San Ramón al pastor Marco, la pastora Iris. En muchos lugares hay feria. Entonces, siempre yo, en los espejos también están las hermanas Marta, Lidia, que creo que están conectadas por ahí, hermana Marta. Y son personas que trabajan en la feria. Siempre hemos tenido muchos feriantes nosotros. Y yo me acuerdo que esos años iba a ver a Rosita Leviqueo. ¿Y sabe qué? Y un día llego y estoy hablando con ella, lo más bien. Yo viajaba, no sé si viajaba, estaba ahí hablando con ella tranquilito. Y los vecinos al lado, algunos sabían que yo era pastor. Y yo, mientras hablaba con la Rosita, lo único que yo sabía que escuchaba y decía, ahora todos se creen pastores. Una señora hablaba así, a viva voz. Bueno, al estilo feria. Y decía, ahora todos se creen pastores. Y yo sabía que me lo estaba diciendo a mí.
Y la amada Rosita me dijo, uy, mire cómo están hablando. Tranquila, Rosita, le dije yo. Tranquila, Rosita. Nosotros no tenemos que andar peleando. Rosita, le dije, tranquilita, me decía. ¿Se enojaba ella? No, Rosita, no se enoje. Porque Dios se encarga de defendernos. Al contrario, le dije yo, intercedamos por esa persona porque no saben lo que están haciendo. Amén. Usted en su trabajo es una sierva, usted en tu trabajo eres un siervo y que se note ese servicio. No vivas alegando todo el día porque te piden mover el vehículo de afuera. Oiga, ¿sabe que puede mover el vehículo que está afuera? ¿Y por qué tengo que ir a mover mi auto? Por favor, vaya calladito, ok. Sí, lo voy a mover porque va a entrar otro vehículo. No pelees, eres un siervo. No te olvides, no te saques como un día un hermano dijo, me voy a sacar el traje de siervo y ahí vamos a vernos los dos cara a cara. No, por favor, no hagas eso. Si el traje de siervo se llama Jesucristo en ti. Amén. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Cristo es un siervo. Dijo, aprended de mí, soy manso, humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestra alma. Así que el día malo, el día que andas con la pluma parada, que andas enojado, que no quieres ser siervo de nadie, ponete a orar fuertemente para que Dios ponga espíritu de siervo en ti y despójate. Dice que Él, estando en la condición de Dios, se despojó. Despójate de quién tú eres y hazte siervo, hazte siervo, hazte siervo. Ojo con esto, hazte siervo. Tú hazte siervo. Aleluya. Así aprendemos a morir a esta carne. Amén. Dios pelea por sus siervos. Amén. Me recordaba el Señor un versículo muy hermoso que aparece en Isaías 54, 17, que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Hermoso y glorioso versículo, promesa, ¿cierto?, para sus siervos. ¿De dónde viene nuestra salvación? Del Señor. Amén. Aleluya. Así que no hay para qué pelear. Los siervos reciben bendición y aún la reciben también sus descendientes. Génesis 26, 24. Y se le apareció Jehová aquella noche: tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Amén. A pesar de que Jacob había sido medio truquero, ¿cierto?, en su vida, Dios se le apareció y le dijo: yo te voy a bendecir a ti y a tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Amén. Si tú eres un servidor del Señor y eres fiel, ¿cierto?, un siervo fiel, no dice un siervo lleno de poder, un siervo, sí, también, gloria a Dios, pero no está diciendo eso, dice un siervo fiel. Si tú eres un servidor del Señor, ¿cierto?, Dios te bendecirá, y no solo a ti, sino también a tus descendientes. Amén. Esa es la palabra y esa es la promesa que Dios nos da. Mire Apocalipsis 22, 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Mire, tremenda promesa. No habrá más maldición, amén, sino que heredaremos bendición nosotros y la heredaremos también a nuestros hijos. Dice que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es una honra servir al Rey. Entonces, mis hermanos, qué hermoso estudio de la palabra de Dios esta noche. Qué lindo. Yo sé que este llamado todos lo tenemos, hermanos, porque somos todos hijos de Jesucristo para el servicio de Él. Pero qué triste si alguien no ha recibido, no que no lo haya recibido, sino que no ha querido tomar este llamado, porque es un llamado que el Señor nos hizo, el siervo, la sierva, el que fue llamado. Así que cuando usted se encuentre con su hermano, ¿cómo está? Siervo, sierva, servidora, servidor. Amén. No confunda entonces esta palabra. Esta palabra habla de entregarnos plenamente, ser aptos o útil para todo lo que se requiera, capacitado, utensilio dispuesto en las manos del Señor y sus mandatos también. Amén. Qué hermoso es Jesucristo el Señor. Damos gracias al Señor. Amén. Oremos por usted, oremos por mí, oremos por ella, oremos por todos aquellos que hemos sido llamados a este evangelio a ser siervos del Señor, siervos de Dios, sierva de Dios. Cierra tus ojitos en tu casa, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en esta noche. Aleluya. Queremos ser tus siervos, Señor. No sabemos cómo hacerlo,
no somos nobles. Tu palabra dice, Señor, que por lo contrario, lo vil, lo menospreciado, tú has escogido, pero queremos ser barro en tus manos, queremos ser un instrumento útil en ti. Tu palabra dice que hay algunos que son de oro, otros son de barro, en una casa grande, pero dice que todos, Señor, han sido dispuestos por ti, unos para usos honrosos, Señor, otros para otros usos, para diferentes clases de usos. Nosotros queremos ser siervos en tus manos, Señor. No queremos eludir este llamado, queremos ser servidores, administradores de tu misterio. Queremos demostrar a Jesucristo en nuestra vida, no solo en la iglesia, sino en todo lugar donde andemos. Queremos ser siervos cuando vamos de visita a nuestros familiares, cuando vamos a nuestros negocios, cuando vamos a hacer negocios, cuando vamos a hacer un trato con nuestros semejantes. Queremos ser siervos. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre, a no mirar en nosotros mismos ni pensar hacia nosotros mismos, sino hacia los demás. Que todos nuestros recursos, nuestros bienes, nuestros ojos, nuestras manos, nuestras casas, nuestros vehículos estén dispuestos al servicio tuyo. Que todos los bienes materiales que tengamos, que todo nuestro ser, que nuestros hijos, nuestro matrimonio esté dispuesto para tu servicio y no para nuestra carne. Señor Jesús, te pedimos que tú humildemente uses a tus siervos. Gracias, muchas gracias, Dios. No hay nadie como tú. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús.